Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 46. Finalmente estás aquí, Luffy. La mirada de Ace se detuvo en el cartel de recompensa de su hermano menor, Monkey D. Luffy. Una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Jajaja. La primera recompensa de Luffy son 35 millones de bayas, nada mal, comentó Sabo, con un ánimo notablemente mejor al examinar el cartel. Entre los tres hermanos, Ace siempre había sido el líder indiscutible. Desde muy joven, Ace fue considerado un prodigio, con un talento que superaba todas las expectativas. Su guía y riguroso entrenamiento fueron fundamentales para acelerar el crecimiento de Sabo y Luffy. Sabo, aunque no estaba al nivel de Ace, había demostrado ser un talento formidable por derecho propio. Luego estaba Luffy, el más joven de los tres. Su talento no podía considerarse escaso, pero palidecía en comparación con el de sus hermanos. En verdad, Luffy había sido algo tonto. Al principio de su entrenamiento, le costaba incluso controlar las habilidades que le otorgaba su fruta del diablo. A menudo fallaba por completo a sus objetivos, enredándose con su cuerpo gomoso. A pesar de su torpeza, tanto Ace como Sabo trataron a Luffy con el cuidado que un hermano mayor reserva para su hermano menor. Ahora, este hermano pequeño, una vez ingenuo, había cumplido su promesa compartida. Se había hecho a la mar y había obtenido su primer botín. 35 millones de bayas no era poca cosa, sobre todo en East Blue, el llamado mar más débil de todos. Sin embargo, Sabo no tenía dudas sobre el potencial de Luffy. No fue solo porque Luffy había consumido la fruta humano-humano. Zoan mítico, modelo Nika, una de las frutas del diablo más poderosas que existen. También fue porque Luffy era su hermano. Esto era de esperarse, dijo Ace en voz baja, y su sonrisa se hizo más profunda mientras sostenía el cartel. Ace se dio la vuelta y miró hacia el rincón sombreado de la habitación. Llévale esto, ordenó. Entendido. Llegó una rápida respuesta mientras Ace movía su mano, causando que un orbe de luz brillante se elevara en el aire. Dos elegantes figuras emergieron de la esquina, adentrándose en la luz. El espacio a su alrededor se deformó, creando una grieta brillante. Con una suave risa, desaparecieron en el espacio y la habitación volvió a quedar en silencio. Ace se dirigió al gran ventanal que daba a Wano Kuni. Su mirada recorrió el paisaje transformado que se extendía a sus pies, mientras una sonrisa contemplativa se dibujaba en sus labios. Lo espero con ansias, Luffy, murmuró. Cuando finalmente vengas a mí, comenzará la guerra final. Los agudos ojos de Ace, que brillaban con el rojo vibrante de su haki de observación definitivo, se entrecerraron al observar a lo lejos. Potenciada por el poder de la fruta del tiempo, su visión se extendía más allá del presente, vislumbrando fragmentos del futuro. Así que ese es tu verdadero rostro, Imu, murmuró Ace, su expresión endureciéndose. El enigmático gobernante del gobierno mundial, oculto en la cima del castillo de Pangea, había sido un misterio durante mucho tiempo. Pero ahora, Ace había vislumbrado la verdadera naturaleza de Imu, junto con la aterradora habilidad que poseían. ¿Qué pasa, Ace? La voz de Sabo tembló levemente. Como aliado más cercano y mano derecha de Ace, Sabo conocía gran parte de los secretos que ocultaba el gobierno mundial. Sabía que una de las armas antiguas, Urano, estaba bajo su control. También conocía a la misteriosa figura que comandaba incluso a los 5 ancianos. Imu. Interesante, tan fascinante, dijo Ace, en voz baja pero rebosante de intensidad. Hizo una pausa antes de estallar en carcajadas. Sus ojos ardientes ardían con perspicacia. Un pentagrama, así que eso es. Imu, este es el verdadero alcance de tu poder. Debería llamarte el portador de la fruta oveja. Zoan mítico, modelo Baphomet, o eres la encarnación del diablo, el mismísimo Baphomet. La visión que Ace tenía de la habilidad de Imu era vívida. Ante él se alzaba una figura grotesca, una monstruosa fusión de formas. Tenía cabeza de cabra, torso humano, parte inferior del cuerpo de ciervo y cola de escorpión. El legendario diablo, Baphomet, se ha revelado como el máximo poder detrás del gobierno mundial. Los ojos de Sabo se abrieron mientras procesaba la revelación de Ace. El demonio cabra, el verdadero rostro de Imu, el líder del grupo de guerra, susurró Sabo, con la voz teñida de incredulidad. En el vértice de la cola de la criatura ardía una llama vívida, emitiendo un misterioso resplandor verde. Un par de alas destrozadas, parecidas a las de un murciélago, se extendían desde su espalda, lo que realzaba su aspecto grotesco. Lo más llamativo era que tenía grabado en la frente un pentagrama llameante. Su marca distintiva.
Mientras Ase contemplaba la monstruosa visión, su mente reconstruía fragmentos de información que recordaba de la línea de tiempo original, la de antes de su viaje a través del tiempo. Im no era un gobernante cualquiera. Sentado en la cima de los 5 ancianos, era la autoridad absoluta del mundo. Pero los propios 5 ancianos eran monstruos de una fuerza incomparable. Wiki, una bestia de poder incomparable. Itsumade, un fantasma cuyas habilidades desafiaban la razón. Aquí, la tormenta encarnada. Wyrm de arena, una criatura nacida de las profundidades de la tierra. Bakotsu, una figura cuya ira ardía como el infierno. Cada uno de estos seres era una fuerza temible. Sin embargo, para comandar a tales monstruos, su líder, Imu, tenía que ser aún más temible. Y la verdad se alineó perfectamente. La forma de Imu como un demonio parecido a una cabra resonó con la comprensión de Ase de la mitología y el simbolismo. En las tradiciones occidentales, el demonio cabra es una representación universal del mal. Incluso la figura de Satanás suele representarse con forma de cabra. Dentro de este sistema de valores, la cabra se erige como un emblema inconfundible de la oscuridad y la maldad. Para Imu gobernar a los 5 ancianos como una entidad demoníaca, un demonio cabra, era algo apropiado y aterrador a la vez. Los pensamientos de Ase se dirigieron a la existencia de los caballeros de Dios, una fuerza subordinada a Imu. Trazando paralelismos con los sistemas religiosos de su vida pasada, Ase recordó a los infames caballeros templarios de la tradición occidental. Bajo el Papa, los templarios tuvieron un poder inmenso, actuando como defensores de la fe y ejecutores de la voluntad de su líder. Sin embargo, su influencia les había ganado innumerables enemigos. Las acusaciones de herejía, idolatría y rituales clandestinos los habían llevado a la persecución. El objeto de su supuesto culto, Baphomet, un demonio. Una sonrisa escalofriante se dibujó en el rostro de Ase. Los paralelismos eran innegables. En la línea temporal original, la forma monstruosa de Imu solo había aparecido una vez, cuando Sabo se infiltró en el castillo de Pangea. Allí, Imu lo empaló con una cola monstruosa durante su enfrentamiento. Ase ahora se dio cuenta de que esa cola, distintiva y mortal, combinaba perfectamente con el apéndice en forma de escorpión asociado con el demonio Baphomet. A esta revelación se sumó el inconfundible pentagrama estampado en la frente de Imu, un sello distintivo de la leyenda de Baphomet. Ase recordó otro detalle. Cuando los 5 ancianos se teletransportaron usando sus misteriosas habilidades, apareció un pentagrama ardiente como círculo de invocación. Esto también estaba relacionado con el poder infernal de Imu. Todo encaja perfectamente, murmuró Ase para sí mismo. La verdad era evidente. Las habilidades de Imu provenían nada menos que del mítico demonio cabra, Baphomet, una criatura legendaria y llena de miedo. Pero había preguntas que persistían en la mente de Ase. Imu y los 5 ancianos eran humanos que habían consumido frutas del diablo míticas de tipo Zoan, o eran verdaderos demonios y monstruos en sus verdaderas formas. Por ahora, no podía estar seguro. Ase frunció el ceño levemente, sumido en sus pensamientos. Había descubierto la naturaleza del poder de Imu, pero no su verdadera apariencia. Extrañamente, una molesta familiaridad tiró de su mente. ¿Había visto esa cara antes? Se preguntó Ase, frunciendo el ceño. Finalmente, decidió dejarlo pasar. La identidad de Imu acabaría por revelarse. Por ahora, Ase se concentraba en prepararse para la batalla decisiva que se avecinaba. Baphomet, ¿te refieres al demonio de la leyenda? La voz de Sabo rompió el silencio, impregnada de incredulidad. Él también conocía el nombre, una figura entretejida en mitos y leyendas, temida hasta el punto de ser equiparada con el mismísimo Satanás. Si Imu realmente poseía el poder de Baphomet, las implicaciones eran catastróficas. Los pensamientos de Sabo se dirigieron a los 5 ancianos, cada uno de los cuales gobernaba un dominio crucial del orden mundial. El dios de la defensa científica, el dios de los asuntos ambientales, el dios de la justicia, el dios de la agricultura, el dios de las finanzas y por encima de todos ellos se alzaba Imu, el sombrío gobernante del gobierno mundial, el demonio. La revelación golpeó a Sabo como una marejada ciclónica. El infierno, murmuró, con la voz apenas audible mientras un sudor frío le corría por la cara. Es el infierno en la cima del mundo. La voz de Ase irrumpió, aguda y resuelta. El infierno, repitió, con un tono encendido por una determinación feroz. Entonces es perfecto. Mis llamas fueron creadas para quemar el infierno. Con una risa atrevida, Ase se giró y caminó hacia la salida, sus pasos rebosantes de una resolución inquebrantable. Notifiquen a todos los cuadros que se reúnan. Ordenó, y su voz tenía el peso de la autoridad. Entendido.
gritó Sabo, observando cómo la figura de Ace desaparecía hacia la gran sala de conferencias. Una sonrisa de confianza se dibujó en los labios de Sabo. ¿Infierno? ¿Y qué? Las llamas de Ace podían reducir hasta el infierno más feroz a la nada. ¿Y qué hay de Baphomet? Ese supuesto demonio estaba destinado a caer, nada más que otro enemigo derrotado en manos de Ace. Sin dudarlo, Sabo lo siguió. Su resolución era tan inquebrantable como las llamas que pronto arderían en la oscuridad. El cuartel general de los piratas de Entei. Dominio de la llama. La guerra en Wano Kuni transformó la nación, convirtiéndola en el corazón del imperio de los piratas de Entei. Su ubicación estratégica y sus vastas reservas de piedra marina la convirtieron en la elección perfecta para su cuartel general. En su paisaje, antaño devastado por la guerra, se alzaban imponentes edificios, testimonio del dominio de Ace. En el centro se alzaba un gran palacio, rivalizando incluso con el esplendor del castillo de Pangea, sede del gobierno mundial. Este palacio, conocido como el dominio de la llama, sirvió como núcleo de las operaciones de Ace. En el santuario más íntimo del dominio de la llama residía el propio Ace, junto a sus hombres de mayor confianza. Las áreas exteriores estaban asignadas a otros miembros de los piratas de Entei, creando una jerarquía estrictamente controlada. En el límite entre el centro y la periferia se alzaba una enorme sala de conferencias. Era una estructura tan imponente como la sala de la cumbre mundial del castillo de Pangea. Aquí, solo Ace tenía la autoridad para convocar reuniones. Estas reuniones se conocían como conferencias de Entei y se clasificaban en dos niveles: la Conferencia Suprema y la Conferencia Central. La Conferencia Suprema, celebrada solo una vez anteriormente, convocó a los líderes de todas las naciones bajo el dominio de los piratas de Entei. Durante esa histórica reunión, Ace dictó los nuevos sistemas y regulaciones que regían esos territorios, incluyendo sus obligaciones de proporcionar recursos, mano de obra y financiación a su imperio. Esta vez, sin embargo, la reunión fue una conferencia central, restringida a los principales comandantes y capitanes de flota de Ace. El gran salón rebosaba de tensión mientras los subordinados más formidables de Ace tomaban asiento a ambos lados de la amplia mesa. Incluso los gigantes tenían lugares designados, sus imponentes formas subrayaban la grandeza de la cámara. En lo más alto del salón se alzaba un trono vacío, reservado únicamente para Ace. A pesar de su reputación de guerreros temibles que habían sembrado el terror incluso en los corazones de los almirantes de la armada, los ocupantes de la sala permanecieron sentados en silencio, expectantes. Nadie se atrevió a interrumpir el evento. De repente, las pesadas puertas se abrieron con un crujido. Hacer clic. El sonido resonó como un trueno y todos los 740 asistentes se pusieron de pie al unísono. Almirante. Declararon en un saludo colectivo, con sus voces llenas de respeto. Ace entró en la sala. Su presencia exigía atención. Su mirada recorrió a la asamblea mientras caminaba hacia el trono. Incluso entre ellas, Kaya y Vivi, mujeres profundamente conectadas con Ace, hacían fila. Allí, en el dominio público de los piratas de Entei, no solo eran compañeras de Ace, sino comandantes de alto rango, cada una al mando de una división de la flota. Ace se sentó en el trono con un aire de tranquila autoridad. Sentarse. Su voz era mesurada, pero tenía el peso de una orden. Sí, almirante. La sala volvió al orden mientras todos volvían a sus asientos, esperando sus palabras con gran expectación. Ace se recostó, con la barbilla apoyada en la mano y una leve sonrisa en los labios. Recorrió con la mirada la sala, notando la presencia de rostros conocidos y de nuevos invitados. Entre ellos se encontraban el ogro azul Dorri y el ogro rojo Brogy, capitanes de la cuarta división. El padre adoptivo de Perona, Moria. El caballero del mar, Jinbei. Y el recién nombrado líder de la familia Charlotte, Charlotte Katakuri, quien ahora comandaba la 9ª división. Cada división reflejó la estrategia y el dominio de Ace. La 9ª división, liderada por Katakuri, comprendía los poderosos restos de la familia Charlotte. La 10ª división, bajo el mando de Yamato, reunió a las élites de los antiguos piratas de las bestias. Sin embargo, a diferencia de Katakuri, los lugartenientes más cercanos de Kaido, las 3 calamidades, habían sido eliminados por el propio Ace. Su lealtad a Kaido los convertía en una carga que Ace se negaba a tolerar. Sin embargo, Ace había preservado el linaje único de Kim, el último descendiente natural de su tribu, gracias a las habilidades de la fruta Pau Pau. Sospechaba que el linaje lunariano podría tener importancia estratégica en el futuro. El perfecto ensamblaje de estas poderosas figuras fue gracias al dominio de Ace de la fruta espacial, lo que permitió que incluso miembros distantes como Katakuri llegaran instantáneamente para reuniones críticas.
La voz de Ase resonó en todo el pasillo. Bien, comencemos. La agenda de hoy. La batalla final. La sala cayó en un silencio cargado. Las siguientes palabras de Ase fueron aún más duras. También hablaremos sobre la verdad sobre el castillo de Pangea, el gobierno mundial y la verdadera naturaleza del poder de Imu, el enigmático líder del gobierno mundial. Gran salón de conferencias de Wano Kuni Kishishi. ¡Qué noticia tan impactante! La sonrisa de Moria se extendió por su rostro, pero las gotas de sudor en su frente delataban su inquietud. Moria, que antes era una sombra de lo que era, había recuperado su fuerza hasta alcanzar el nivel de un candidato a almirante. Si bien sus habilidades actuales eran solo promedio en comparación con la élite de la flota pirata de Entei, seguía siendo un activo valioso. Gracias a su conexión con Perona, Moria ocupaba un puesto en el extremo más bajo de la jerarquía de la flota, justo por debajo de los gigantescos capitanes Dorry y Broggy. Pero incluso con su poder restaurado, Moria no pudo evitar estremecerse ante las revelaciones reveladas en la reunión. El rey del gobierno mundial, la figura sombría conocida como Imu, no era otro que la encarnación del mismísimo Satanás, Baphomet, que gobernaba junto a los 5 ancianos en la cima del poder global. Un verdadero infierno en la cima del mundo, murmuró en voz baja. ¿Qué pasa, Moria? ¿Ya tienes miedo? La voz de Ase resonó en la sala con un tono burlón. Sus labios se curvaron en una sonrisa pícara mientras sus ojos se posaban en Moria. Moria se removió incómodo, pero su figura hinchada, antes flácida por años de inactividad, había recuperado su forma óptima tras un riguroso entrenamiento. Aunque su progreso se debía en gran medida a la ayuda de Ase y al ánimo de Perona, Moria había trabajado incansablemente para recuperar su fuerza. Impulsado por la venganza contra Kaido, asesinado por Ase, y la necesidad de proteger a su hija, la lealtad de Moria era ahora absoluta. Ase tenía una opinión favorable del otrora trágico señor de la guerra. ¿Quién tiene miedo? Moria se enderezó, inflando el pecho. Cuando llegue el momento, lideraré la carga como su vanguardia. Ante su arrebato, Perona lo miró con una expresión mezcla de vergüenza e incredulidad. Ahora, portador de la fruta Ryuryu, modelo Pteranodon, una antigua fruta del diablo Zoan que perteneció a Kim, el nuevo poder de Moria lo había elevado. Bajo la guía de Ase y el uso del reino de la comprensión, Moria incluso había despertado la fruta del diablo, equiparándolo con la antigua fuerza de Kim. Aún así, Ase rió entre dientes ante la bravuconería de Moria. Con tu poder actual, apostaría a que serías el primero de mis comandantes de los piratas de Entei en caer en batalla. La sala estalló en risas ahogadas, aunque Moria palideció al pensarlo. A pesar de su orgullo, sabía la verdad en las palabras de Ase. Bajo su reinado, los piratas de Entei aún no habían sufrido bajas, prueba del abrumador poder de su líder. ¿Por qué caería? Almirante, usted tiene la fruta espacial. Podría sacarme del peligro en un instante, replicó Moria con torpeza, con el rostro teñido de verde. Papá, basta. Te estás avergonzando. Las mejillas de Perona se sonrojaron al regañarlo, con la voz llena de exasperación. Esperaba que la nueva fuerza de su padre le permitiera mostrar algo de dignidad, pero en cambio, confió descaradamente en la seguridad de Ase. Aunque Ase probablemente salvaría a Moria si llegara el caso, expresar esos pensamientos en voz alta en la conferencia central estaba lejos de ser apropiado. Atrapado en la mirada de su hija, Moria le dirigió una sonrisa tímida y torpe, rascándose la nuca. Ja. La tensión en la sala se rompió cuando todos estallaron en carcajadas. El momento desenfadado cumplió su propósito, disipando la pesadez de la reunión. Si incluso alguien como Moria estaba dispuesto a enfrentarse a Imu, ¿qué tenían que temer? Eran la flota pirata de Entei, la tripulación más poderosa de los mares, bajo el estandarte del hombre más poderoso del mundo. Ni siquiera el diablo encarnado, Baphomet, pudo intimidarlos. Detrás de ellos había un hombre capaz de conquistar incluso el inframundo. ¿Por qué debían temer a una criatura como Satanás? La voz de Ase resonó, atrayendo a todos nuevamente a la atención. Bien, todos, prepárense. La guerra comienza pronto. Sí, almirante. Todo el salón se puso de pie al unísono, saludando con resuelta determinación antes de dispersarse para cumplir sus órdenes. Fuera del gran salón, se abrieron grietas brillantes en el aire, evidencia del dominio de Ase sobre la fruta espacial. A través de estos portales, los comandantes comenzaron a regresar a sus respectivos territorios para prepararse para la guerra que se avecinaba. Entre ellos, Katakuri se detuvo, de pie cerca de una de las grietas. Se giró hacia su hermana, Smoothie, con expresión suave pero decidida. Smoothie, me voy ahora mismo, dijo Katakuri con voz tranquila pero firme. Smoothie asintió con la mirada firme.
Hazlo lo mejor que puedas, hermano. Este es el momento más crítico para nuestra familia Charlotte desde que se unió a los piratas de Entei. Puede que aún no podamos rivalizar con los otros escuadrones en fuerza, pero debemos demostrar nuestra lealtad a Ace. Esta es nuestra oportunidad de consolidar el lugar de nuestra familia en su flota. La familia Charlotte, una vez un remanente disperso, ahora estaba unida bajo el estandarte de Ace, preparada para apostar sus vidas por su causa y también por su futuro. Los equipos de los piratas de Entei eran famosos por su fuerza sin igual, sobre todo en las divisiones superiores, cuyo poder parecía casi mítico. Ante semejante poderío, la familia Charlotte, a pesar de su herencia, se sentía eclipsada. Aparte de Katakuri, nadie en la familia poseía la fuerza decisiva para influir en el curso de una batalla importante. Esta realidad hizo que los miembros de la familia dependieran completamente de Katakuri, depositando todas sus esperanzas en él. No te preocupes, dijo Katakuri, con voz profunda, tranquila pero resuelta, mientras miraba a su hermana, Smokey. Aunque no fuera por la familia, le debo mi lealtad al almirante. Su bondad hacia mí, no, hacia nosotros, es inconmensurable. En su mirada aguda, un destello de vibrante energía púrpura negra brilló. Una manifestación del Aki del Conquistador, prueba de la abrumadora voluntad que había dominado recientemente. Bajo la tutela de Ace y la iluminación del campo de comprensión, Katakuri ascendió para ejercer uno de los poderes más temibles del mar. El Aki del Conquistador. Enredo. Con esta habilidad, su destreza en combate creció enormemente, mucho más allá de su yo anterior. Su fruta Mochi Mochi, una fruta del diablo de clase paramesía especial, siempre había sido una herramienta versátil, aunque no diseñada intrínsecamente para un poder destructivo puro. Sin embargo, con la fusión del Aki del Conquistador, Enredo, se convirtió en un arma de transformación, potenciando sus habilidades hasta una eficacia aterradora. Ahora, el poder de Katakuri, aunque aún ligeramente limitado por la naturaleza de su fruta del diablo, rivalizaba con el de luchadores de élite como Kusan. De hecho, sus ataques más potentes, potenciados por el dominio absoluto del Aki del Conquistador, podían incluso superar a los de otros almirantes como Kizaru y Akainu. Todo esto, reflexionó Katakuri, fue gracias al almirante. Ace había tratado a la familia Charlotte con justicia y respeto, incluso después de su derrota. No solo había restaurado el hogar familiar en la isla Cake, sino que también había impulsado su crecimiento, brindándoles acceso al orbe de la comprensión, donde un misterioso orbe de luz aceleraba su entrenamiento y sus avances. La generosidad de Ace trascendió los campos de batalla y los territorios. Transformó vidas. Para Katakuri, esta bondad era algo que recompensaría con una lealtad inquebrantable. ¿Y la muerte de Big Mom a manos de Ace? No fue motivo de dolor para la familia. Los hermanos Charlotte conocían la verdadera naturaleza de su madre. Los trataba como meros instrumentos de su ambición. Quienes la desafiaban o la decepcionaban solían ser sometidos a crueles castigos, con el alma arrancada de sus cuerpos. Sus ataques de hambre incontrolable habían cobrado la vida de algunos hermanos y dejado a otros marcados. El miedo y la opresión habían definido sus vidas bajo su reinado. Ahora, bajo el estandarte de Ace, vivían libres de tal terror. Su única obligación era seguir las órdenes de Ace, y al hacerlo, encontraron propósito y libertad. Para la familia Charlotte, la muerte de Big Mom fue una liberación, no una tragedia. Katakuri apretó los puños. Sus ojos ardían con determinación. Ja ja ja. Bien dicho, hermano Katakuri. Una voz efusiva interrumpió el momento. Era Jinbei, de pie cerca de una grieta espacial brillante creada por la habilidad de la fruta espacial de Ace. Como capitán de la 11ª División, Jinbei lideró la unidad submarina especial, un equipo de formidables hombres pez cuya fuerza era incomparable en el combate submarino. Yo también me voy, anunció Jinbei. Hay mucho que hacer antes de que empiece la guerra. La misión de Jinbei era crucial. Regresar a la isla Gyojin para llevar a Shirahoshi, el arma ancestral de Poseidón, a Wano Kuni. Ace también había adquirido la fruta del diablo Mini Mini, una fruta del diablo de clase paramesía capaz de redimensionar objetos y seres vivos, lo que le permitiría luchar en tierra firme con forma humana cuando fuera necesario. La alianza entre los piratas de Entei y la isla Gyojin se había fortalecido con el tiempo. Tras negociar con Barba Blanca, la isla decidió retirarse del gobierno mundial y jurar lealtad a Ace. Este cambio garantizó la seguridad de la isla Gyojin y la alineó con la causa de los piratas de Entei en la inminente guerra. Buena suerte, Jinbei, dijo Katakuri, con una sonrisa poco común. Nos vemos antes de que empiece la batalla. Jinbei devolvió el gesto, asintiendo respetuosamente antes de cruzar el portal y desaparecer en el vacío arremolinado.
Katakuri no tardó en seguirlo, y cada uno partió para cumplir con sus tareas asignadas. Cuando las grietas espaciales se sellaron detrás de ellos, el silencio se apoderó de la sala de conferencias, dejando solo a Ace y las comandantes femeninas de los piratas de Entei. Ace volvió la mirada hacia Vivi, y su expresión se suavizó con una cálida sonrisa. Vivi, ¿cómo está Arabasta? Gracias al poder de la fruta espacial, Vivi podía viajar libremente entre Arabasta y Wano Kuni, equilibrando su rol de princesa y miembro de la tripulación de Ace. Aunque pasaba la mayor parte del tiempo junto a Ace en Wano Kuni, aún visitaba a Arabasta ocasionalmente para ver a su padre, King Cobra. Está bien, dijo Vivi con una sonrisa radiante. Gracias a tu poder, Ace, la escasez de agua en Arabasta se ha solucionado por completo. También nos estamos preparando para la guerra final. Aunque Arabasta no se había retirado oficialmente del gobierno mundial ni se había declarado una nación bajo el control de los piratas de Entei, en la práctica, ya operaba como uno de sus territorios. Este sutil acuerdo fue deliberado, siguiendo las órdenes de Ace. Arabasta ocupaba una posición privilegiada en la inminente guerra. La historia del país, en particular los vínculos entre su exreina, Nefertari Lily, e Imu, insinuaban un misterio más profundo. Ace sospechaba que Lily e Imu compartían una conexión significativa. Hasta que se completaran todos los preparativos para la guerra, Ace no quería provocar al gobierno mundial anunciando públicamente la deserción de Arabasta. Por ahora, King Cobra y los altos funcionarios de Arabasta habían jurado lealtad a los piratas de Entei en secreto. ¿Cómo va la investigación?, preguntó Ace con la mirada fija. La reina de hace 800 años, Lily. La expresión de Vivi se ensombreció ligeramente al responder. Parece que su historia ha sido borrada deliberadamente por una fuerza desconocida. Solo quedan fragmentos de información, dispersos e incompletos. Hizo una pausa y luego añadió con una mirada pensativa. Pero una cosa está clara. Su apariencia parece tener un parecido sorprendente con la mía. Los labios de Ace se curvaron en una leve sonrisa al absorber sus palabras. Antes de ser transportado a este mundo, había leído sobre esta conexión en la historia original. Sin embargo, una sombra de duda cruzó su mente. Frunció el ceño al sentir una leve sensación de que algo faltaba. ¿Qué estoy pasando por alto? ¿Estás bien, Ace?, preguntó Vivi preocupada, al notar su breve distracción. No es nada, dijo Ace, desestimando su preocupación con un gesto. Volviendo su atención a Yamato, cambió de tema. Yamato, ¿has avanzado en la búsqueda de Plutón? Se decía que Plutón, una de las 3 armas antiguas, estaba enterrado en algún lugar de Wano Kuni, y Yamato tenía la tarea de localizarlo. Hay una pista, dijo Yamato con confianza, sus labios curvándose en una sonrisa maliciosa. Los ojos de Ace brillaron con interés. Si Plutón fuera asegurado, los piratas de Entei tendrían en su poder 2 de las 3 armas antiguas. Solo Urano permanecería en el gobierno mundial. Bien, dijo Ace con determinación en la voz. Vamos a buscar a Plutón. Mientras continuaban los preparativos, se produjeron acontecimientos importantes en Loguetown, East Blue. Sombrero de paja. Ni se te ocurra llegar a Grand Line. Rugió Smoker, con su voz penetrando el caos. Como eres su hermano, no puedo permitir que una amenaza como tú siga avanzando. Luffy, maltrecho y tendido en el suelo, luchaba por incorporarse. Smoker, ahora vicealmirante del cuartel general de la Marina, se alzaba imponente ante él, con una presencia imponente e implacable. Tras la humillante experiencia de enfrentarse a Ace, Smoker experimentó una transformación radical. El encuentro lo dejó sintiéndose impotente, lo que lo impulsó a entrenar sin descanso. Se lanzó a innumerables batallas en el mar, a menudo arriesgando su vida en encuentros casi mortales. Esta despiadada búsqueda de fuerza dio sus frutos. Las habilidades y logros de Smoker progresaron rápidamente, lo que le valió el rango de vicealmirante. Su recién adquirida autoridad y poder lo convirtieron en un oponente formidable, y tenía un objetivo específico en mente. Cuando Smoker se enteró de que Monkey D. Luffy, el chico del sombrero de paja, intentaba salpar hacia Grand Line, viajó personalmente desde el cuartel general de la Marina para interceptarlo. Pero su motivación no era solo el deber. Smoker conocía el secreto de Luffy. No era un pirata novato cualquiera. Era el hermano menor del emperador de la llama, Ace. La sola idea de que Luffy pudiera llegar a rivalizar con Ace avivó la determinación de Smoker. Detendría a ese sombrero de paja a toda costa. Chico del sombrero de paja. Resonó la voz de Smoker en el campo de batalla mientras fijaba su mirada en Luffy, quien permanecía de pie, maltrecho y sin aliento, en la distancia.
A pesar del aspecto desaliñado de Luffy, Smoker no se atrevió a bajar la guardia. Su instinto le gritaba precaución. No se trataba de un pirata novato cualquiera. Luffy tenía una conexión que podía sacudir los cimientos del mundo. Un hermano cuyo solo nombre infundía miedo incluso en los corazones de los más fuertes. Smoker apretó la mandíbula y sus recuerdos regresaron a la aterradora presencia del hombre que hacía temblar incluso al cuartel general de la Marina. Como si la fuerza de Ace no fuera suficiente, el mundo pronto se enteró de sus hermanos jurados. El primero fue Sabo, el segundo al mando del ejército revolucionario, quien ahora poseía los poderes de la fruta mítica Soan Pespes, forma de dragón azul, robada al mismísimo Kaido. El poder de Sabo se había disparado, lo que le valió el título de Rey Dragón. Solo Kizaru podía aspirar a enfrentarse a él, e incluso entonces, Sabo era claramente superior en fuerza. El segundo hermano no era otro que el joven pirata que se encontraba frente a Smoker, Monkey D. Luffy. Aunque la fuerza actual de Luffy palidecía en comparación con la de Ace o Sabo, Smoker no era tan insensato como para subestimarlo. Ser reconocido por Ace y Sabo como su hermano jurado significaba que Luffy albergaba un potencial que algún día podría revolucionar los mares. Para Smoker, ese era un riesgo demasiado grande como para ignorarlo. En cuanto supo que Luffy planeaba salpar hacia Grand Line desde Loguetown, Smoker no perdió tiempo. Corrió a interceptar al chico del sombrero de paja, decidido a detenerlo antes de que se convirtiera en una amenaza incontenible. Luffy se mantuvo firme, desafiante, a pesar del esfuerzo, respirando con dificultad. A su lado, sus compañeros de tripulación, Zoro, el cazador de piratas, y Sanji, el pierna negra, luchaban por mantener el ritmo del implacable ataque de Smoker. Ja, maldita sea, murmuró Zoro, con la voz cargada de cansancio. Ningún ataque puede siquiera tocar a este tipo. Sanji, igualmente sin aliento, frunció el ceño a su oponente. ¿A esto te referías, Luffy? ¿A un consumidor de la fruta del diablología? Smoker se cernía sobre ellos, tranquilo e imperturbable. Su control sobre la fruta humo invalidaba sus ataques físicos. Sin la capacidad de usar el haki de armamento, Zoro y Sanji estaban completamente superados. La mirada penetrante de Smoker permaneció fija en Luffy. No se trataba solo de derrotar a un pirata, sino de eliminar una amenaza creciente para el mundo. La justicia lo exigió. Y Smoker no flaquearía. Entre los piratas del sombrero de paja actuales, solo Luffy había logrado comprender los conceptos básicos del haki de armamento, una habilidad que había aprendido bajo la tutela de Ace. Sin embargo, incluso con esta habilidad, Luffy no era rival para Smoker. Ace, aunque era un maestro brillante, aún no había alcanzado el nivel necesario para perfeccionar el haki en ese momento. Sus métodos de entrenamiento se basaban en el combate implacable para impulsar el desarrollo tanto de Luffy como de Sabo. Aunque Luffy había demostrado un potencial increíble de niño, su talento no estaba a la altura del de Ace o Sabo. Como resultado, Luffy ahora se enfrentaba a un oponente muy superior a su nivel. Smoker, quien había ascendido a vicealmirante del cuartel general naval, era un adversario de un nivel completamente diferente. ¿Qué hago? Un vicealmirante del cuartel general de la Armada, precisamente aquí. Usopp, observando desde la distancia, fue consumido por el pánico al ver a Luffy, Zoro y Sanji abrumados por Smoker. Se ha corrido la voz de que Luffy es el hermano menor de Ace. Si lo atrapan, una horda de poderosos marines lo perseguirá desde ahora. ¿Qué hacemos? Para Usopp, unirse a la tripulación de Luffy fue una decisión sencilla. Tras enterarse por Ace de la identidad de Luffy, Usopp, quien siempre había soñado con convertirse en un valiente guerrero del mar, esperaba con ansias su llegada. Si bien la influencia de Ace había hecho a Usopp mucho más fuerte que en la línea temporal original, aún estaba lejos de ser capaz de desafiar a alguien como Smoker. A este nivel, solo podía observar desde una distancia segura, desempeñando un papel mínimo. Apretando los dientes, Luffy se puso de pie tambaleándose, con la determinación brillando en sus ojos. Adoptó una postura de combate, respirando entrecortadamente, pero con determinación. Ja. Voy a ser el rey de los piratas y la mano derecha de Ace. ¿Cómo podría caer aquí? ¿Convertirse en la mano derecha de ese hombre? Preguntó Smoker, entrecerrando los ojos hacia Luffy. Eres tan problemático como tu otro hermano jurado. El rey dragón, Sabo, ya se ha convertido en una de las manos derechas de Ace. ¿Y ahora tú, sombrero de paja, pretendes seguir sus pasos? La mención de Sabo impactó a Luffy como un rayo. Sus pupilas se dilataron de la sorpresa. Ese Sabo.
balbuceó Luffy, mirando a Smoker como si el mundo se hubiera desplomado bajo sus pies. Sabo está vivo. Las palabras resonaron en su mente. Así que era cierto. Ace no había mentido. Sabo, su hermano perdido hacía tanto tiempo, estaba vivo en algún lugar del mundo. Smoker arqueó una ceja, claramente indiferente a la reacción de Luffy. ¿Eh? ¿Así que no lo sabías? No es que importe. Nunca volverás a verlos. Con eso, Smoker activó sus poderes de fruta humo, envolviendo el campo de batalla en un humo blanco espeso e impenetrable. Tu viaje termina aquí. Declaró Smoker con voz gruñona. No puedo caer aquí. Gritó Luffy, con los puños temblando de rabia y determinación. Todavía tengo que ver a Ace, Sabo y Shanks. Smoker sonrió con frialdad. Se acabó. Pero antes de que Smoker pudiera asestar el golpe decisivo, el cielo sobre Loguetown se oscureció de repente. Auge. Un trueno ensordecedor resonó por toda la ciudad mientras nubes oscuras convergían en lo alto, transformándose en una tormenta amenazante. El aire se cargó de una energía sobrenatural mientras enormes relámpagos danzaban salvajemente entre las nubes. Todo el cielo parecía estar lleno de violentos y serpenteantes arcos eléctricos. Auge. El campo de batalla, una vez envuelto en el humo blanco de Smoker, fue arrasado en un instante por una ola mística de poder que emanó de la tormenta. ¿Qué es esto?, exclamó Smoker, con el cuerpo tenso mientras contemplaba la siniestra escena. Sus ojos se clavaron en los relámpagos que atravesaban el cielo, su mente a 1000 por hora. Un sudor frío comenzó a perlarle la frente al comprender. Este fenómeno, esta aterradora exhibición de poder crudo y destructivo, nos resultaba demasiado familiar. Solo había una mujer en los mares capaz de comandar una tormenta así. Usopp, no has cambiado nada. Una risa suave y burlona resonó en todo el campo de batalla, haciendo que Usopp se congelara y abriera los ojos de par en par por la sorpresa. Zumbido. El aire tembló levemente, como si la realidad misma se ondulara, y dos figuras emergieron de la distorsión del espacio. Nami. Usopp se quedó sin aliento al reconocer al instante a una de las figuras. Los recuerdos le recordaron su tiempo en la Villa Sirup, donde Ace había usado su poder único para ayudar a Usopp a crear el Climact. Pero la segunda figura. La atención de Zoro se centró por completo en la persona que estaba junto a Nami. Su mirada se fijó en el recién llegado. Un rostro familiar que blandía una espada extraordinaria. Kuina. La voz de Zoro tembló de incredulidad mientras sus ojos se abrieron. Esa es la segunda al mando de los piratas de Entei, la ladrona gata del trueno y la Yamanami, con una recompensa de 3,5 billones de bayas. Los marines que rodeaban la escena estallaron en murmullos temerosos, su atención se dirigió a las infames figuras que acababan de llegar. La recompensa de Nami se había disparado después de los acontecimientos en Wano Kuni, y durante el año pasado, sus acciones habían consolidado su reputación como una fuerza tan formidable como los propios 4 emperadores. Y junto a ella está nada menos que el grupo de los piratas de Entei, el espadachín silencioso de la Yamata Shiji, con una recompensa de 850 millones de bayas. Los marines estaban visiblemente conmocionados. ¿Por qué están aquí los piratas de Entei?, balbuceó un coronel de la marina. Y no cualquier miembro, sino ella. El miedo era palpable. Incluso los almirantes del cuartel general de la marina desconfiaban de ellos dos. No estaban preparados para esta pelea. 3,5 mil millones de bayas. Sanji, al oír la astronómica cifra, olvidó su asombro ante la belleza de Nami y Tashigi. Sus ojos se abrieron de par en par con total incredulidad, mientras un sudor frío le corría por la frente. En el East Blue, 20 millones de bayas ya es un montón, 3.500 millones. Balbuceó. ¿Qué clase de monstruo es? Mientras tanto, la atención de Zoro seguía fija en Tashigi. Su nombre le traía recuerdos. ¿Tashigi?, murmuró, frunciendo el ceño. No es Kuina. Pero no podía ser. Kuina había muerto ante sus ojos. Aunque Tashigi tuviera un parecido asombroso, tenía que ser una coincidencia. Interrumpiendo sus pensamientos, Tashigi dio un paso adelante y fijó su mirada en la espada de Zoro. Disculpe, dijo con un tono tranquilo pero directo, ¿es Wado Ichimonji? Zoro se puso rígido. Tras una breve pausa, asintió. Sí. Soy Wado Ichimonji. Miró la espada con una mezcla de orgullo y tristeza. La espada contenía su promesa a Kuina. Su voto de convertirse en el mejor espadachín del mundo para que ella pudiera oír su nombre, incluso desde el cielo. Realmente es una de las 21 espadas de gran grado, murmuró Tashigi, con los ojos iluminados por la admiración.
Tashigi, hablaremos de eso más tarde, interrumpió Nami, su mirada aguda dirigiéndose a Luffy. Luffy, dijo lentamente, esto es algo que Ace quería que tuvieras. ¿Ace? Exclamó Luffy, dándose cuenta. ¿Eres parte de la tripulación de Ace? La mala memoria de Luffy rara vez le sirvió de algo, pero nunca olvidó el nombre del grupo pirata de Ace, los piratas de Entei. Así es, confirmó Nami con una leve sonrisa. Ace nos pidió que te entregáramos esto. Antes de que Nami pudiera continuar, Smoker, que estaba cerca, de repente rugió con furia. No te atrevas. Gritó, lanzándose hacia Nami y Tashigi con toda su fuerza. Sonido metálico. El inconfundible sonido del acero resonó cuando Tashigi desenvainó su espada, Enma, y detuvo sin esfuerzo el ataque de Smoker. Su katana de piedra marina brilló amenazadoramente. Si continúa, Coronel Smoker, dijo Tashigi con frialdad y voz firme, no me contendré. El rostro de Smoker se retorció en desafío. No me menosprecies, Tashigi. ¿De verdad? Tashigi suspiró. Su expresión se ensombreció al tiempo que su mirada se agudizaba con una concentración letal. Deseo. En un abrir y cerrar de ojos, la figura de Tashigi desapareció. El mundo quedó en silencio. PSHHH. Un profundo corte apareció de repente en el pecho de Smoker. La sangre brotó a borbotones mientras el vicealmirante se tambaleaba hacia atrás, desplomándose bajo el devastador golpe. De un solo golpe. El coronel de la marina en Loguetown cayó de rodillas, temblando. Los rumores eran ciertos. Esta es la aterradora fuerza del espadachín silencioso de la llama, Tashigi, miembro de los piratas de Entei. Sanji, Zoro y Usopp se quedaron paralizados, aturdidos por la derrota sin esfuerzo de un vicealmirante de la marina. La mirada de Zoro se fijó en Tashigi, con la frente empapada en sudor frío. Su esgrima sin inmutarse, Tashigi envainó su espada y se hizo a un lado, ignorando la figura caída de Smoker. Esto es para ti, Monkey D. Luffy, dijo Nami, su expresión se suavizó mientras le entregaba a Luffy el objeto que Ace le había confiado. Ella sonrió levemente. Ace tiene grandes esperanzas en ti. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Zumbido. Una esfera radiante de luz emergió de la mano de Nami, flotando suavemente hacia Luffy. Este poder es. Los ojos de Luffy se abrieron cuando el orbe flotó frente a él. De Ace. Aunque habían pasado años desde la última vez que vio a Ace, la energía que emanaba de la esfera de luz era inconfundible. Era un poder que Luffy reconoció de inmediato. Algo profundamente familiar, ligado a innumerables recuerdos de su hermano. Entre los tres hermanos jurados, Luffy, Ace y Sabo, era Ace con quien Luffy compartía el vínculo más profundo. Sabo desapareció poco después de forjarse su hermandad, una tragedia que los marcó a los tres. Si bien su conexión se mantuvo firme e incluso se fortaleció espiritualmente, el tiempo que Luffy pasó con Ace consolidó una cercanía inigualable. Para Luffy, Ace era más que un hermano. Era una constante en su vida, un guía y una fuente de fortaleza. Desde el momento en que Garp lo dejó al cuidado de Tadam, Luffy estuvo a su lado, compartiendo sus risas, luchas y sueños hasta el día en que Ace zarpó. Ahora bien, esta luz era inconfundiblemente la esencia de Ace. Tómala, dijo Nami, con una voz que transmitía calidez y gravedad. Este es el poder que Ace te confió, la bola de luz de la iluminación. Ace dijo que te esperaría en el nuevo mundo. No lo decepciones, Monkey D. Luffy. Su mirada era firme, el peso de las palabras de Ace era evidente en su tono. Esta bola de luz no era común. No era como las que Ace había regalado a aliados como Katakuri u otros territorios bajo su protección. Estas podían crearse a voluntad con mínimo esfuerzo, alimentadas por el poder Nika de Ace y recargadas periódicamente. Pero esto fue diferente. La bola de luz de la iluminación frente a Luffy le había llevado a Ace casi un año crearla. No era solo un objeto. Era una manifestación del reino de comprensión de Ace, creada gracias al poder transformador de Nika. La capacidad de moldear la creación misma. Dentro de su alcance, la bola de luz de la iluminación otorgaba un profundo impulso de comprensión y potencial. Su efecto dependía de la cantidad de energía de Nika infundida en ella, y Ace había invertido una cantidad asombrosa de su poder en esta. El proceso había sido minucioso. El poder de Nika, al igual que el Haki o las habilidades de las frutas del diablo, exigía una inmensa fuerza física y mental. Su integración con el Haki lo hacía aún más exigente. A pesar de ser un usuario de Logia y capaz de recuperar su fuerza física gracias al poder despertado de su fruta Mera Mera, Ace aún necesitaba tiempo para recuperarse mentalmente.
Sopesando los riesgos del agotamiento y la vulnerabilidad ante los planes del gobierno mundial, especialmente los de Imu, Ace no se arriesgó. Incluso contra titanes como Kaido y Big Mom, nunca había consumido tanta energía como al crear esta esfera de luz. Nami había visto a Ace soportar un esfuerzo inimaginable para crear este don. En cada ocasión, reservaba una parte de su fuerza, precavido ante posibles amenazas. A lo largo de un año, Ace impregnó con esmero la esfera de luz con poder, sin permitir jamás que el esfuerzo excesivo lo desplomara. Este acto por sí solo decía mucho sobre lo mucho que Ace valoraba a Luffy. Y así, Nami no pudo evitar mirar a Luffy con orgullo y seriedad. No decepciones a Ace, repitió con voz firme. Ace, ¿me has estado observando todo este tiempo?, murmuró Luffy, con una amplia y ligeramente bobalicón sonrisa extendiéndose por su rostro. Sin embargo, en ese momento, su sonrisa irradiaba una brillantez que podía eclipsar la luz frente a él. Claro. Soy el hermano de Ace. Seré su mano derecha y el hombre que se convertirá en el rey de los piratas. Con una resolución inquebrantable, Luffy extendió la mano y agarró la bola de luz. ¡Bum! ¡Bum! En el momento en que Luffy tocó la bola de luz de la iluminación, su corazón se aceleró, reverberando con un ritmo extraño, casi de otro mundo. La bola de luz pulsó en respuesta, como un corazón que latía, su ritmo sincronizándose perfectamente con el de Luffy. Algo está pasando. Gritó Luffy, agarrándose el pecho mientras la sensación lo abrumaba. Zumbido. Una ola de energía surgió de la bola de luz, irradiándose hacia afuera como si el aire mismo estuviera vivo con la esencia de Ace. El momento siguiente se desarrolló con asombro. Ante los ojos incrédulos de Zoro, Sanji y Usopp, y bajo las miradas amplias y temblorosas de Nami y Tashigi, el cuerpo de Luffy comenzó a transformarse. Un jadeo recorrió el aire. Como si hubiera sido pintado por una mano invisible, el cuerpo de Luffy se volvió blanco puro. Su ropa, su cabello y hasta sus cejas habían perdido su color, dejándolo brillando como una estatua viviente de luz. Detrás de él, una llama con forma de cinta se materializó, ardiendo suave pero ferozmente. Era blanco como la nieve, encarnando las míticas nubes de llamas del poder de Nika despertada. Esto es. La voz de Tashigi tembló mientras su mirada se fijaba en Luffy, sus labios ligeramente separados por la sorpresa. Su forma ahora reflejaba una vista inolvidable. La misma transformación que se había experimentado cuando derrotó a Kaido y Charlotte Linlin, la forma del dios Sol Nika. Sin embargo, había una diferencia clave. Mientras la transformación de Ace irradiaba rojos ardientes, la forma incolora de Luffy brillaba con un blanco prístino y de otro mundo. Así que por eso, murmuró Nami, con los labios fuertemente apretados. Su mente lo juntó todo. Es por eso que Ace hizo todo lo posible para ayudar a Luffy a despertar su habilidad de fruta del diablo. La verdad era innegable. Monkey D. Luffy, el hermano menor de Ace, había consumido una de las frutas del diablo más poderosas que existen. La fruta humano-humano, bestia mítica forma Nika, el poder del guerrero de la liberación, una habilidad latente desde hace 800 años. Nami y los demás ya conocían esta extraordinaria fruta. El poder Nika de Ace originalmente nació de su hermano, Luffy. Aunque el dominio de Ace sobre Nika ahora existía de forma independiente, había usado sus habilidades para allanar el camino para el despertar de Luffy. A través de pura fuerza de voluntad y un poder casi divino, Ace había creado un orbe de luz de iluminación, canalizando su energía Nika. Este orbe actuó como catalizador, reavivando los poderes latentes de la fruta humano-humano dentro de Luffy. Ace había pasado casi un año construyendo este campo de iluminación para asegurar el despertar de su hermano. Ahora, después de siglos de inactividad, el potencial completo de la fruta se ha liberado. La voz atónita de Luffy rompió el silencio. Esto es. Miró su brillante forma blanca con incredulidad. Su mente se inundó de instintos y técnicas que nunca había conocido. Sentí como si los límites de la posibilidad hubieran desaparecido. Luffy, ¿cómo te sientes? Se oyó una voz familiar que lo sobresaltó. As. La mirada de Luffy se disparó hacia arriba y el aire mismo pareció ondularse. Una pantalla atmosférica brilló a la vista, revelando el rostro de Ace, su expresión tranquila y conocedora. Ace. ¿Realmente eres tú?, exclamó Luffy sorprendido, con una voz que transmitía alegría y confusión a partes iguales. ¿Qué me pasa? ¿Qué es este formulario? Los labios de Ace se curvaron en una leve sonrisa. Lo entenderás cuando me veas en persona. Aunque el tono de Ace era suave, había una firmeza en sus palabras. Observó la transformación de su hermano menor con silenciosa satisfacción. El legado de la bestia mítica.
La forma Nika, el poder de las frutas del diablo de las bestias míticas, era único y contenía su propia voluntad. La fruta humano-humano, bestia mítica forma Nika era aún más extraordinaria. Su naturaleza elusiva había frustrado la búsqueda del gobierno mundial durante siglos. En la línea de tiempo original, el despertar de Luffy ocurrió al borde de la muerte durante su batalla con Kaido. Había sido tan gravemente herido que ni siquiera el Haki de observación podía sentir los latidos de su corazón. Pero entonces, la forma Nika despertó. Los tambores de la liberación resonaron, reemplazando los latidos del corazón de Luffy y reviviéndolo con un poder renovado. Sin embargo, esta resurrección milagrosa tuvo un precio. Ace sospechaba que la risa constante que Luffy exhibía en esa forma surgió de la profunda influencia de la voluntad de la fruta. Aunque Luffy siguió siendo él mismo, Ace no podía arriesgarse a ningún peligro oculto que acechara en la transformación de su hermano. El legado de Joy Boy era poderoso, pero contenía secretos que Ace no estaba dispuesto a pasar por alto. A diferencia del poder dentro de Luffy, las habilidades de Nika de Ace eran completamente suyas, libre de influencia externa. Ace no permitiría que su hermano fuera un peón de nadie, ni siquiera la voluntad de una fruta o de un héroe desaparecido hace mucho tiempo. Luffy era el hermano estúpido de Ace, no un Joy Boy. Por eso Ace se había esforzado tanto por fortalecer el poder de Nika dentro de la esfera de la iluminación. Se aseguró de que no hubiera accidentes durante el despertar de Luffy. Ahora, los resultados eran evidentes. Luffy había despertado con éxito la forma de Nika sin sucumbir a la risa incontrolable ni perderse en la voluntad de la fruta. ¿A ti? Lo haré. Luffy asintió con firmeza y su voz era seria. Ace observó a su hermano con expresión de complicidad. Bien, pero este poder aún es demasiado pronto para ti. Lo que necesitas ahora es fortalecerte, física y mentalmente, hasta que puedas ejercerlo con libertad. Ace hizo un gesto hacia Luffy, cuya radiante forma de Nika comenzó a desvanecerse cuando el orbe de luz de la iluminación parpadeó brevemente antes de detenerse por completo. En un instante, Luffy volvió a su estado normal. Su fuerza actual simplemente no podía sostener la forma de Nika sin apoyo externo. Después de todo, cualquier poder de una fruta del diablo, por extraordinario que fuera, requería el cuerpo y el espíritu del usuario como base. Sin la energía del orbe de luz, Luffy no podía mantener la transformación. Lo entiendo, respondió Luffy con confianza inquebrantable. Confió completamente en las palabras de Ace. La mirada de Ace se dirigió a la tripulación que rodeaba a su hermano. Sus labios se curvaron en una suave sonrisa mientras se dirigía a uno de ellos. Ha pasado un tiempo, Usopp. Los ojos de Usopp se abrieron de par en par. Ah, Ace. ¿De verdad que sí? Aunque emocionado, Usopp dudó, consciente del estatus y la reputación de Ace. Su entusiasmo se vio atenuado por el nerviosismo. Ace rió entre dientes, con la mirada cálida. Te has convertido en un buen hombre de mar, Usopp. Ja, ja. Claro que sí. Soy el legendario Capitán Usopp con 80.000 subordinados. La declaración estalló antes de que Usopp pudiera detenerse. Ace arqueó una ceja, con la comisura de la boca torcida, divertido. ¿No dijiste 8.000 la última vez? Cuando se convirtieron en 80.000. ¿No dicen que tienes 100.000 hombres bajo tu mando, Ace? Tengo que seguirles el ritmo. Usopp se rascó la parte posterior de la cabeza, su rostro enrojeció de vergüenza. Ace rugió de risa, su actitud despreocupada alivió momentáneamente la tensión. A Sanji casi se le cae el cigarrillo de los labios. ¿De verdad es Entei, porgas de Ace? ¿El pirata que se enfrenta al gobierno mundial? Zoro se cruzó de brazos con expresión seria. ¿Y es el hermano de Luffy? Ace dirigió su atención a Zoro, Sanji y Usopp, con un tono cálido pero sincero. Mi estúpido hermano debe haberles causado muchos problemas. Confío en que seguirán cuidándolo. Zoro y Sanji se pusieron rígidos, levantando las manos en señal de rechazo automático. No, no. Para nada. Protestaron al unísono. Pero por dentro, estaban de piedra. Nos pide que cuidemos de Luffy con tanta amabilidad. Este era el mismo hombre que podía luchar contra el gobierno mundial hasta detenerlo, y aún así hablaba con tanta humildad. Los dos intercambiaron una mirada, con rostros sombríos. ¿Qué relación tenía alguien como Ace con el siempre imprudente Luffy? Luffy, ajeno a sus pensamientos, sonrió ampliamente. Mi tripulación es la más fuerte. Ya lo verán. Ace le devolvió la sonrisa. Lo creo. Ahora, zarpa, Luffy. Ace miró a Nami. Despeja el camino para mi hermano. Nami sonrió con suficiencia, sus labios se curvaron con seguridad. Entendido. Dirigiendo su mirada hacia Luffy, añadió con tono juguetón.
Entonces adelante, Luffy. Oh. Gracias, Nami. Luffy sonrió radiante. La sonrisa de Nami se acentuó, y su voz se volvió fingidamente dulce. No, no. Llámame cuñada. Luffy se quedó paralizado. Cuñada. La expresión de Nami cambió, sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Al instante siguiente, el aire mismo pareció temblar. Auge. Una oleada de Haki del Conquistador surgió de ella. En un instante, los marines restantes apostados a lo lejos se desplomaron, con los ojos en blanco al caer inconscientes. Incluso si un vicealmirante hubiera estado presente, no habrían sobrevivido. Este era el poder abrumador de Nami, segunda al mando de los piratas de Entei. Luffy tragó saliva con nerviosismo. Su voz era apenas un susurro. Ese sí, cuñada. El semblante de Nami se suavizó y su radiante sonrisa regresó. Bien. Ahora, zarpemos. A pesar de su aprensión inicial, Luffy no pudo evitar sonreír radiantemente. Gracias, cuñada. Ace observó el intercambio, riendo suavemente. Su hermano estaba en buenas manos. La historia de Luffy está a punto de comenzar. La mirada de Ace se detuvo en la pantalla atmosférica mientras observaba a los piratas del sombrero de paja desaparecer en el horizonte. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Estoy realmente deseando que llegue el día en que puedas llegar hasta mí, murmuró en voz baja. Con las esferas de luz de la iluminación en su poder, Luffy y su tripulación progresarían más rápido, posiblemente incluso superando el progreso que habrían logrado durante los 2 años de entrenamiento tradicional. Para cuando Luffy llegara a Wano Kuni, seguramente habría dominado por completo el poder de Nika. Eso marcaría el comienzo de la confrontación final con el gobierno mundial. Pero no lo conociste, ¿verdad? Dragón. Ace dirigió su atención a un tejado lejano, con una sonrisa aún más intensa. Nami y Tashigi ya habían percibido la presencia anormal allí, sobre todo Nami. Gracias a su haki de observación mejorado, amplificado por la fruta del trueno, la percepción de Nami era inigualable. Solo unos pocos en el mar, como Ace con su técnica muerte por observación o el pelirrojo Shanks, podían evadir su detección. Una ráfaga de viento pasó y una figura emergió de las sombras. Su rostro robusto estaba parcialmente oculto por un tatuaje, y su imponente presencia cargaba con el peso de sus poderes de viento. Este hombre era Monkey D. Dragon, hijo de Garp y padre de Luffy. También era el líder del ejército revolucionario, catalogado por el gobierno mundial como el segundo criminal vivo más peligroso. El título de más peligroso ahora pertenecía únicamente a Ace. No hay necesidad de eso, dijo Dragón con voz tranquila mientras observaba a los piratas del sombrero de paja alejarse. Solo soy un desconocido para Luffy. Ace rió entre dientes, con un tono de malicia. ¿En serio? No creas que no sé de tu manía secreta de espiar a Luffy, Dragón. Dragón se aclaró la garganta con torpeza, claramente sorprendido. Tos. Veo que te has acostumbrado a señalar los defectos de los demás. La sonrisa de Ace se ensanchó. Siempre. Pero tú eres tan torpe como siempre. Durante el último año, Dragón viajó a Wano Kuni y se reunió con Ace. Aunque se desconocían los detalles de sus conversaciones, su encuentro forjó una alianza sin precedentes. Desde entonces, el ejército revolucionario se ha convertido en una extensión no oficial de los piratas de Entei, con misiones a menudo entrelazadas. Todos los países liberados por el ejército revolucionario mostraban rastros de la influencia de Ace. Esta alianza había puesto al gobierno mundial y a la infantería de marina en una situación comprometida. Si bien las acciones del ejército revolucionario perturbaron el orden global, aún no habían amenazado los intereses fundamentales del gobierno mundial. Participar en una guerra abierta contra los piratas de Entei en esta etapa solo debilitaría la posición del gobierno mundial mientras se preparaban para la inevitable batalla final. El dominio de Ace sobre la fruta del tiempo y su inigualable haki de observación le habían permitido manipular la respuesta del gobierno mundial con precisión quirúrgica. Los incomodaba, incluso los desesperaba, pero nunca lo suficiente como para provocar una acción prematura. Gracias a su creciente colaboración, Ace y Dragón habían desarrollado un sentido de camaradería. Lo que comenzó como una cooperación cautelosa se había convertido en una relación en la que ocasionalmente podían bromear e intercambiar pullas. ¿No es mi personalidad coherente? Tú, en cambio, siempre eres tan estirada. La voz de Ace era ligera, aunque sus ojos penetrantes delataban su conciencia de la seriedad detrás de sus bromas. Bueno, ya he cumplido con la tarea que me asignaste, respondió Dragón, desviando la mirada con una sonrisa burlona. La liberación de ese país está casi completa.
La sonrisa de Ace se desvaneció, reemplazada por una expresión contemplativa. Cuando termines ahí, empieza a reducir tus fuerzas, dragón. El rostro de dragón se tornó serio al procesar las palabras de Ace. Se está preparando para la guerra, ¿verdad, almirante? El peso del título flotaba en el aire. En momentos de gravedad, Dragón se refería a Ace formalmente, reflejando su compromiso de seguir su visión de futuro. Ace asintió lentamente. Con la liberación de ese país, hemos asegurado recursos bélicos más que suficientes. El siguiente paso es convertir esos recursos en armas y armamento. Una vez completado, estaremos listos para la confrontación final. Con la barbilla apoyada en la mano, Ace fijó su mirada en la de Dragón. Su voz, tranquila pero firme, transmitía una sensación de inevitabilidad. Prepárate, dragón. La batalla decisiva contra el gobierno mundial se acerca. Entendido. Haré los arreglos cuando regrese. La voz de dragón era firme mientras respondía, su mirada seria. Ace asintió con aprobación. Tengo muchas ganas de ver la actuación del ejército revolucionario, dijo con una leve sonrisa antes de apagar la pantalla atmosférica. Nos despediremos ahora, jefe dragón. La voz de Nami sonaba tranquila al dirigirse a él. Tras ella, dos espacios se abrieron lentamente, gracias a la habilidad de la fruta del espacio-espacio. Dragón se giró hacia ella y asintió. Cuídate. Con un leve zumbido, los espacios brillaron y Nami y Tashigi desaparecieron, regresando a Wano Kuni. Dragón contempló el espacio ahora vacío, dejando escapar un suspiro de admiración. Las habilidades del almirante se han vuelto aún más formidables. No pudo evitar maravillarse ante el aterrador potencial del poder de Ace. Como supuesto poseedor de todas las habilidades de las frutas del diablo, su fuerza era casi incomprensible, suficiente para hacer que incluso el gobierno mundial dudara en enfrentarse a él en una guerra abierta. Justo cuando Dragón se giró para marcharse, un espacio previamente cerrado se reabrió. Una tenue luz emergió de su interior y llegó directamente a la mano de Dragón. ¿Qué es esto? Dragón examinó el orbe brillante con curiosidad. ¿La habilidad de la fruta Pau Pau? La curiosidad se apoderó de él mientras acercaba el orbe a su frente. Con un suave zumbido, el orbe de luz se fundió con él y la habilidad de la fruta Pau Pau se activó, revelando la información almacenada. Al fluir el conocimiento a la mente de Dragón, sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. Esta habilidad pertenece al rey del gobierno mundial, la encarnación del demonio, Imu. La voz de Dragón temblaba de asombro e incredulidad. El secreto que le había sido revelado era asombroso. Descubrir la verdad sobre el poder y las habilidades de Imu era descubrir una piedra angular de la supremacía del gobierno mundial. Armado con este conocimiento, Dragón sintió una oleada de confianza. El ejército revolucionario ahora comprendía mejor a su enemigo. Después de todo, no era la fuerza del enemigo lo que infundía miedo, sino lo desconocido. El almirante es realmente alguien más allá de toda comprensión, murmuró Dragón, con una leve sonrisa tirando de sus labios. Con el viento levantándose a su alrededor, la figura de Dragón desapareció en la brisa, su mente rebosante de planes. En las profundidades de Wano Kuni, un destello en el aire anunció el regreso de Nami y Tashigi. Salieron del vacío espacial con una facilidad experta, y su presencia inspiraba respeto. Gracias por su arduo trabajo, Nami. Tashigi, Ace los saludó con una pequeña sonrisa y una mirada cálida. Para mí no fue difícil, respondió Nami con ligereza, volviéndose hacia Tashigi. Pero Tashigi tuvo que soportar una gran carga. Tashigi se enderezó con voz firme. Ya me he decidido, Ace. Blandiré mi espada contra cualquiera por ti, incluso contra aquellos a quienes una vez llamé camaradas. Su convicción era inconfundible. Durante el último año, Tashigi había experimentado un crecimiento tremendo. Había despertado su fruta transparente, lo que le permitía crear un espacio transparente donde sus movimientos eran completamente indetectables. Incluso el Aki de observación, capaz de vislumbrar el futuro, tenía dificultades para rastrear sus acciones. Tashigi se había ganado el apodo de espadachín silencioso de la llama, aunque muchos la aclamaban ahora como una auténtica gran espadachín. Su maestría con la espada había alcanzado cotas legendarias, y su arma, Enma, estaba a punto de convertirse en una espada negra. Su recompensa ascendía ahora a la asombrosa cifra de 850 millones de bayas, y su destreza rivalizaba con la de los almirantes. Entre los espadachines del mar, solo era superada por Miauk. Tashigi también se había convertido en la mujer de Ace, un desarrollo que agregó un toque de suavidad a su comportamiento por lo demás decidido. La mirada de Ace se mantuvo serena mientras hablaba. Nunca he dudado de tu determinación, Tashigi.
Pero recuerda, luchar no es el objetivo final. Una vez destruido el gobierno mundial, los marines, esas élites, también se convertirán en mi gente. Sus palabras tenían un peso imponente y estaban llenas de ambición. Nami y Tashigi lo miraron con admiración, sus ojos brillaban con devoción. Bueno, vayan a descansar por ahora, dijo Ase con una sonrisa amable. Tengo que ver a alguien. Con un asentimiento, Nami y Tashigi abandonaron la habitación y sus pasos se desvanecieron. Ase entró en otra habitación, su expresión se suavizó al mirar a la mujer que lo esperaba. Estaba visiblemente inquieta, con las manos inquietas al mirarlo. Lamento haberte hecho esperar, Jewel Riboney, dijo Ase, con una leve sonrisa curvando sus labios. La mujer en cuestión, Jewel Riboney, lo miró, y su habitual audacia dio paso a una inusual vacilación. Era la hija adoptiva de Bartolomeu Kuma y poseedora de la fruta de la edad de tipo paramesía. Aunque intentó ocultar sus sentimientos, su incomodidad era evidente. Está bien, murmuró, con el rostro ligeramente sonrojado mientras la cálida mirada de Ase se posaba en ella. Aunque Bonney solía comportarse con una actitud despreocupada, el hombre que tenía delante no era una figura común y era el señor indiscutible de la era pirata. Frente a un hombre así, incluso Bonney, conocida por su audacia, sintió un poco de nerviosismo. Especialmente porque había venido a preguntarle algo profundamente personal. Mi padre. La sonrisa de Ase permaneció cálida mientras la miraba. Llámame Ase. Siempre he admirado a Kuma. No hay necesidad de que te comportes tan contenidamente delante de mí. Antes de que Bonney pudiera terminar la frase, Ase la interrumpió con suavidad. Al oír sus palabras, un atisbo de orgullo se dibujó en el rostro de Bonney. Que su padre fuera reconocido por este hombre era el mayor honor que alguien pudiera imaginar. Está bien, Ase. Al pronunciar Bonney su nombre, captó su radiante sonrisa, que disipó su nerviosismo. No pudo evitar sonreírle con una sonrisa radiante. Ase no perdió el tiempo. Se sentó, miró directamente a Bonney y le habló con franqueza. Ya que estás aquí, significa que la vida de Kuma ha llegado a su fin. La expresión de Bonney se puso rígida y sus manos se apretaron instintivamente. Había estado a merced del gobierno mundial debido a su enfermedad de la escama de jade. Kuma se sacrificó, aceptando convertirse en un arma sin mente, a cambio de su libertad, a cambio de su oportunidad de sobrevivir. Ahora, completamente curado y libre después de un año de cautiverio, Bonney se había hecho a la mar como pirata. Pero su camino fue diferente esta vez. Antes de que pudiera trazar su propio rumbo, la voz de su padre resonó misteriosamente en su mente. Usando la habilidad de la fruta Pau Pau, Kuma le envió un mensaje. Busca al emperador de la llama. Entonces ella vino a Wano Kuni. Ase, ¿puedes salvar a mi padre? Su voz tembló y sus ojos se pusieron rojos mientras luchaba por contener las lágrimas. La expresión de Ase se suavizó al extender la mano y colocarla en su hombro para consolarla. No te preocupes. Kuma no morirá. Ya he preparado planes para salvarlo. Sus palabras eran suaves, pero llenas de absoluta certeza. Bonney lo miró fijamente y finalmente se le saltaron las lágrimas. ¿En serio? Es increíble. Por un momento, se derrumbó por completo y se cubrió la cara con las manos. No tenía motivos para dudar de Ase. Todos en el mar sabían que cuando este hombre hacía una promesa, la cumpliría, pasar a lo que pasara. Ase no dijo nada más, acariciando suavemente la cabeza de Bonney para consolarla. Para él, ella seguía siendo solo una niña, sin importar su apariencia. Tras calmarse, Bonney se secó los ojos, con las mejillas teñidas de vergüenza. Gracias, Ase. Muchísimas gracias. Ase sonrió tranquilizadoramente. No es nada. Ya conozco tus circunstancias y tu fruta del diablo. La fruta HH es realmente extraordinaria. Al oír esto, Bonney se quedó paralizada. Sus mejillas se sonrojaron al comprenderlo. Por supuesto, Ase, el hombre conocido como el usuario más poderoso de la fruta del diablo de la historia, descubriría su disfraz al instante. La fruta de la edad, que le permitía manipular su apariencia e incluso su edad, no le ocultaba ningún secreto. Ase se rió entre dientes ante su reacción. Pero es tu decisión lucir como quieras. No te sientas agobiada por ello. Bonney respiró profundamente y asintió, apreciando su comprensión. Armándose de valor, Bonney miró a Ase a los ojos. Ase, ¿puedo hacer algo? Puede que no sea fuerte, pero quiero ayudar. La mirada de Ase se suavizó al observar su expresión sincera. Comprendió su gratitud, no solo por la oportunidad de salvar a su padre, sino también por su deseo de contribuir. Necesito algo de ti, respondió. Ven conmigo. El rostro de Bonney se iluminó con determinación. ¿En serio? Haré lo que sea.
No importa lo difícil que sea, no tengo miedo. Ace sonrió ante su entusiasmo. Eres más fuerte de lo que crees, Bonnie. La fruta de la Edad Media no es nada débil. De hecho, es una de las habilidades más poderosas que he visto. La mirada de Ace se posó en Bonnie, su voz estaba cargada de emoción mientras hablaba. El poder de la fruta de la edad permite a su usuario distorsionar el futuro, dando forma a la realidad en lo que imagina. Bonnie, al descubrir la verdad sobre Luffy y su conexión con Nika, vislumbró al dios del sol en él. Con su imaginación guiando sus habilidades, pudo transformarse en la forma de Nika. En otras palabras, Bonnie también poseía el potencial de ejercer el poder de Nika. Con su nueva comprensión y la claridad de sus habilidades, Bonnie estaba destinada a convertirse en una figura fundamental en las batallas venideras. Ven conmigo, repitió Ace con voz cálida pero firme. No será fácil, pero eres una parte importante de lo que está por venir. Bonnie apretó los puños. La determinación brillaba en sus ojos. Estoy lista. Luego siguió a Ace fuera de la habitación. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.